Entonces, ¿de dónde está la palabra Génesis? Es la palabra transliteración, pero Berechit, la palabra Génesis en el capítulo 2 de la Torá tiene Toldot, creo que es como Toldot, En hebreo, y eso es generaciones y no principio, por lo tanto el nombre Génesis no debería usarse, aunque gen es genética, origen, ¿no? El nombre como tal es Berechit. ¿Por qué no comienza con un Aleph, sino comienza con una Bet? El alfabeto de nosotros comienza con la palabra Aleph, ¿sí o no? Y termina con Tab. Y Berechit no comienza con Aleph, sino con Bet. La tercera. Vale. Y hay una discrepancia. El primer capítulo de Berechit es, en mi concepto, el capítulo más complejo de toda la escritura. La primera. El primer capítulo. Ahí está absolutamente infinidad de conocimiento. O sea, uno nunca acaba con Berechit capítulo 1. Es impresionante. Entonces toca cogerlo salteadito, lástima, porque eso sí, el solo capítulo de Berechit 1, bien estudiado, buscando lo que más se encuentra, nos llevaría mínimo un año. Como mínimo. El solo primer capítulo de Berechit. Y empezamos con esas, digamos así, preguntas, ¿no? ¿Por qué no empieza con la letra Aleph, sino empieza con la palabra Bet? Ahora, la mayoría de las traducciones empiezan: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí o no? Se cree que se debería es Dios, en el principio creó Dios, o sea, primero Dios, ¿cierto? Elohim. Elohim, en el principio creó, pero todas las Biblias dicen, en el principio, la gran mayoría, ¿cierto? Creo que es la nueva versión internacional, es la única que coloca Dios, en el principio. La internacional, la vulgata, ¿También Dios en el principio? creó Dios en el principio. No, Dios creó en el principio. Una Reina Dios. Valera 1560 Dice también al habrá. principio Dios. Pero en mi concepto la forma correcta es esta, en el principio. No, es que ahí no hay por ninguna parte dice Dios antes ni Sí, después. ¿No? sino que tal vez para darle una prelación o una orden que le quiera dar el escritor para que primero aparezca Dios, ¿sí? Entonces, en el principio, Berechit, ¿sí? La palabra Bet, la letra Bet, perdón, está compuesta por dos letras, ¿cierto? ¿No? La Una primera. resh y una Bet. ¿Qué valor numérico tiene cada letra por aparte? Esta tiene 200 y esta tiene 6. O sea, como quien dice eso es 206. 206. O sea, como quien dice eso es 8. Y o sea, como quien dice esto es la letra G. G. Podría sacar 8, pero también podría sacar 20 más 6. Bueno, también. ¿Sí? Y 20 más 6, ¿qué me daría? 26. ¿Y cuál es el valor numérico de Yud Bajei? 26. 26. ¿Sí? De ahí viene la palabra. ¿Por qué más Bet? ¿Por qué más empieza Berechit con Bet? Porque Bet es casa. Discúlpame. Bet es casa. Sí, también morada. ¿Por qué más? Otra, ¿Por qué no? Porque esta, la Bet es el soporte, el sustento para que sea depositado. La presencia divina. ¿Por qué leemos nosotros de derecha a izquierda? De lo perfecto a lo imperfecto. Pero el Bet quiere decir que de ahí para allá empieza el origen, ¿sí o no? O sea, que esa línea, de ahí para no habría nada. Entonces de ahí ya para acá comienza, y por eso leemos de derecha a izquierda, por la letra B hacia aquí. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿sí o no? ¿Y cuál es el principio? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el principio? Yeshua. Yeshua es el principio. Eso dice Shaul, que él es el principio de todas las cosas. ¿Sí? Yeshua es el principio de todas las cosas. Una pregunta rápidamente, ¿el huerto de Edén quedaba aquí en la tierra? El huerto del Edén quedaba aquí en la tierra, claro, entre el Tigris y el Éufrates. Dice que lo bañaban cuántos ríos. 4 ríos. Pisón, Sí, Pisón, algo así. entre el Tigris y el Éufrates está en ese canal. Y ahí es donde salen, según revelaciones, dos chamucos, que pueden ser dos estados o pueden ser entes espirituales. Yo digo que son dos estados.
Pero hay algo interesante en eso, ¿sí? Que como tal, el huerto del Edén está colocado, el huerto, o sea, el Edén es algo, ¿sí o no? Grande, y el huerto es algo pequeño. Entonces, No, yo lo sé porque yo me sigo lo que dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, como si lo como, hubiera creado como, afuera. como lo hubiera sacado. No, como si lo hubiera creado afuera. ¿Afuera del huerto del Edén? Sí. Sí, claro, pudo haberlo creado afuera. Después lo puso. Y también, digamos ahí, esa es otra pregunta de la misma pregunta, ¿no? Si es aquí en la tierra, digamos, el árbol de la vida, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pues, ¿dónde está o qué? De que haya sido aquí en la tierra, no podemos saber después del diluvio dónde ha quedado. Dice además que tenía un ángel cuidándolo, ¿no? No, 2 ángeles. Los 3 ángeles. ángeles. Y una 2 espada. querubines y una espada de fuego. Una espada de fuego. Un ministro de fuego en forma de espada. Y no sabemos después del diluvio qué ha podido pasar con eso. No lo sabemos. ¿Por qué quedado bajo tierra? No lo sabemos. Al igual que el arca, ¿no? ¿Qué le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no del árbol de la vida? ¿Por qué le prohibió comer? Dime. Cuando Eva y Adán y Eva tuvieron hijos, fue cuando después pecaron. Primero tuvieron los hijos y después pecaron. Porque yo leí en una parte que ellos tuvieron los hijos primero y después pecaron. Por el aumentaré tus dolores de parto. Como si Sí, ella hubiera de aquí una vez hablamos de texto y nosotros dijimos que ella ya pudo tener hijos, porque dice aumentaré los dolores, o sea que ella no, sí, discúlpame, el texto dice aumentaré los dolores, quiere decir que ella ya había experimentado que era un parto, porque para qué le dice aumentaré, porque ella iba a decir que es un parto y que es un dolor y qué tan fuerte o qué tan poco puede ser el dolor. Entonces si le dijeron que va a aumentar el dolor del parto, es porque ya había experimentado un parto. O no sé, 2. No lo sé porque de Berechit 5 y 6 habla de los hijos. Y le nacieron hijos e hijas. Pero bueno, ya es después del huerto del Edén. Sí, pero no sabemos si esos hijos incluyen los de antes. Ah, ya. Le nacieron hijos e hijas. Solamente que toma a Caín y Abel. ¿Qué hacer? Sí, pero sí lo leímos aquí una vez que si le aumentó los dolores de parto es porque ya ha tenido partos. ¿Por qué? Pregunta Gonzalo, ¿por qué Akadosh Baruj Hu le prohíbe comer del árbol del bien y del mal? No, del conocimiento del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal y no le prohíbe comer del árbol de la vida. Yo creo que ellos dependían mucho del árbol de la vida. Si no comen del árbol de la vida, ¿qué hubiera pasado? Se mueren, ¿no? Empiezan a envejecer más bien. Sí, ¿Si no comen? sí. ¿O si comen? No, si no comen. Además eso no puede ser como algo físico, tiene que ser algo mucho más espiritual. O sea, porque a él le prohíben es comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, pero no del árbol de la vida. Pero después lo manda a proteger y dice ahí adelante, dice, le pondré guardias para que no sea que coman del árbol de la vida y no mueran jamás. Por eso mismo tú estás respondiéndote. Porque ese árbol le daba cierta eternidad al hombre. Longanimidad, ¿no es? Sí. Porque seguirían en ese estado y como una especie de eternidad. Estarían con 7000 años y arrugados y vueltos nada. No, pero es donde digo, o sea, es donde viene la vaina que cuando el Eterno nos prohíbe algo, es cuando mal lo hacemos, pero no nos prohíbe sí. lo hacemos. Sí, no, por lógico. Si la Torah dice no recordarás es porque se nos olvida. Dice no hagáis es porque lo hacemos. Si dice y te mantendrás es porque no nos mantenemos. Y lo harás es porque no lo hacemos. Por eso lo recalca. ¿En qué momento es creado el tiempo? En el primer momento que suscita la materia, porque la materia y el tiempo van unidos. Sí. Y creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya había Ahora, tiempo. ¿cómo? Ahí ya había tiempo. Cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, es que la materia va directamente relacionada al tiempo. Si hay materia y tiempo, si hay tiempo y materia, es una de la otra. Si tú quitas el tiempo, no hay materia. O utilizando el tiempo como una medida, ¿no? Porque es que como un estándar, porque el tiempo en la luna no es lo mismo que acá.
Sí, ¿qué hace eso? Nosotros en qué momentos empezó a regirnos el tiempo. No, le pusimos un ciclo, pero el tiempo como tal existe, ciclos. Ya por la cuestión del sol y la luna, utilizamos ciclos, pero tú podrías tener un sistema de entropía, tú podrías tener un sistema entrópico, o sea, de desorden y existir el tiempo, sin necesidad que el sol marcara los ciclos. ¿No estás entender? Haga de cuenta que el universo está en desorden. No, yo puedo decir que haya solo día. Sí, Que a toda hora, pero veamos, tiempo. así como pasa en los hemisferios, que se dice que son 6 meses de ya día. de ti dependería de acuerdo al ciclo que quieras marcar. Sí, pero- Porque si tú dices que todo es de día, pues tú puedes marcar cuánto llevas de día. Tú ya tú lo marcas. Sí, por eso, pero entonces el tiempo nos lo está poniendo el Eterno a nosotros con un fin. Sí, el tiempo limita la materia. Porque, o sea, Digamos, no es que el tiempo limite la materia, no. El tiempo le da medida a la materia. Es una especie de medida. Por eso es el sistema MKS, masa, kilogramos, segundo. Es un sistema de medida. Por ejemplo, la masa en gramos pertenece a un sistema de medida, al MKS. Y el otro es el CGS, el centímetro, gramos, segundos. O sea, el tener un tiempo, algo que nos regule a nosotros en tiempo, eso es más esencial es para nosotros. Sí, por eso colocó los ciclos. O sea, eso va metido ahí, pero por eso le digo, El salmista dice que 70 años es largura de vida, de años, pero que causa dolor, pero él utiliza esa medida de tiempo, 70 años. Sí, porque usted me dice que de pronto por las 2 lumbreras se puede dar el inicio de un ciclo de tiempo. Y las colocó para las fiestas. Sí, por eso, pero si vamos al primer día, no había lumbrera mayor ni no, menor. no. Entonces, ¿cuánto pudo haber durado ese primer No, día? por eso dice un día y no el primero. Que ese un día pudo haber sido de 7.000 millones de años. Es que yo creo que el tiempo no existe, ¿no? Es una percepción humana. No, Por eso, el tiempo por eso es para digo. nosotros. Sí. Pero de todas maneras, Pero yo sí. creo que hay una medición, ¿no? Pues, Eso, lo que es un sistema. Pero es que la medición es de nosotros. Sí. La medición es para nosotros. Dice. No que la haya leído. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Dime. Dice el 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. ¿Por qué especifica la serpiente? No como animales reptiles, sino Sí. serpientes. Me dicen que son los dinosaurios. Hay una teoría que dice eso, ¿no? Que un comentario más bien, que Sí. dice que son los dinosaurios. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que la palabra, yo no sé hasta qué punto el griego es una traducción, te dé el todo de la palabra serpiente. O sea, te dé el todo. Yo creo que más sería reptiles y no serpientes. Lo que pasa es que al transliterarlo te limita. ¿Verdad que el griego no? 27? No, 24. Reptiles. Porque es que el griego no te da. Hay algo que entender que es que en las palabras hebreas se da la magnificencia o la complejidad de reptiles. Por eso dices tú lo de los dinosaurios. El dinosaurio era considerado un reptil. Y ahí también hay un bichito que está perdido. Uno que lo nombra Job cada rato. Leviatán. El Leviatán. Sí, El Leviatán, sí. sí, ahí está Dice que el perdido y Eterno ese juega está con el perdido. Leviatán. Y está también dentro de los reptiles. No, el kraken es como Pero ahora- de Es un calamar animal que gigante. está profundo. Sí, El Leviatán es como un dragón en el mar. y eso lo más seguro es que esté. Y está. Lo que pasa es que él no puede subir. No. Así de sencillo. Porque se moriría. Como todo. Sí, ¿no? Allá abajo hay animales que la gente. En la selva, del Amazonas, que estemos ahí al frente, no hay miles de especies que no conocemos. ¿No que decía? O sea, es que en la parte de Génesis dice, y Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y después dice adelante, vagamos al hombre. Entonces dice, ¿sí me entiendes? O sea, en una parte dice, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí o no? Y dice, varón y hembra los creó. Y después dice que, y del polvo formó a Adán. Del polvo, Formó a Adán. ya, bueno, pero ahí, vamos a eso. ¿Cómo dice Berechito 5 ahí en cualquier Torah? Arbusto silvestre exista aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado. Todavía pues Hashem Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo. 2.5, ¿cómo dice esa Torah de Rachi? Justo Sí, del campo aún no estaba en la tierra, y toda hierba del campo aún no brotaba, pues el Eterno
Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, y no había un hombre para trabajar el suelo. Como ven, la traducción de la Reina Valera difiere muchísimo del 2.5. Porque el 2.5 la Reina Valera, ¿qué dice? Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Sí. Y cada hierba del campo antes de que creciera. No, pero dice, en la tierra. En la tierra, utiliza la partícula en la tierra. Dentro de sobre la tierra. Y aquí es sobre la tierra. ¿Sí me va a entender la diferencia? Pero no había un arbusto del campo sobre la tierra. Aquí dice en la tierra. ¿Hay una diferencia? Grande. Abismal. Porque pareciese que la hierba no hubiese estado sobre la tierra, ni en la tierra, con ese texto, sino que se hubiese traído de otro lado. ¿Me saben entender? Con la Reina Valera. ¿Ah? Con la Reina Con la Reina Valera. ¿Cómo es el texto que tú dijiste la creencia? 1.27. Dice. Sí, 1.27. Dice. Vamos a leer algo. De 1.26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí o no? Eso es Bereshit 1.26. Es porque este texto es de los textos más utilizados dentro de la Trinidad. ¿Sí se acuerdan? Sí, el ¿Sí o hagamos, ¿no? El hagamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo dice el texto católico? Yo quiero que este texto sí, ¿cómo se escribe la palabra a imagen a diferencia con? Y mira que nosotros cambiamos. Con. Si se utiliza la palabra a o la palabra con en hebreo, en esta palabra, en Bereshit 1.26. Dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen. Sí, Yo necesito la palabra cual. si realmente está a nuestra. O si está la palabra a nuestra o está como nuestra. Nuestra. A nuestra, A nuestra. Dice acá saca 2. a nuestra. ¿Cómo dice esa? Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen. Está la Torah ahí, 1.26. Hagamos un hombre con nuestra imagen. Eso es diferente. Ahí cambia todo. Con nuestra imagen. Porque eso cambia todo el concepto de lo que han tenido las iglesias cristianas por siglos. Ese y ya lo escribo y le digo por qué. Dice 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Eso que yo te preguntar, esa partícula. Es que la preposición be quiere decir en con por. La preposición en con por. Esa es la que está colocada ahí, Ahí en está hebreo. colocada. ¿Cómo es la preposición? ¿Qué La significa? preposición significa en por con. En Por con. cualquiera de las tres. Cualquiera de las Pero dos. ninguna O sea, dice. es la misma preposición que se utiliza en Bereshit. Pero no se utiliza la a nuestra. Solamente se utilizan tres posibilidades. En por con. En, Por espera un con. momentico, espacio. En nuestra imagen, por nuestra imagen Con nuestra o con nuestra imagen. No hay sino esas tres posibilidades. En el texto, concéntrense bien porque este texto cambia todo muchísimo lo que nos enseñaron en las iglesias. Que es la partícula en la que ustedes ven ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen, esa palabra a nuestra, esa proposición que va ahí, está en hebreo, y ese hebreo, ¿cómo es? Es una preposición que quiere decir en por con. Solamente hay tres posibilidades. En, por o con. Entonces el texto no le cabría la palabra a. ¿Sí me hice entender? Entonces, podemos utilizar las tres. ¿Qué es? Hagamos al hombre por nuestra imagen. Hagamos al hombre en nuestra imagen. O hagamos al hombre con nuestra imagen. ¿Cómo dice Rashi que es? Con nuestra imagen. Yo le creo. Le voy a decir por qué. Porque hay un texto, le creo a que sea con, no por. Alguien que lo lea con la proposición con. Como ven, ese a no cabe. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre con nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Elohim al hombre con su imagen. Ojo con eso. Medítelo. Y creó Elohim al hombre con su imagen. Repito. Eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Ah, su imagen. No dice a su imagen porque eso no nos da para, sino dice con su imagen. Con su imagen. Ahora, partámoslo ahí. Creó Elohim al hombre con su imagen, no a su imagen. ¿Cómo así que con su imagen? Con la imagen que iba a tener el hombre, no la imagen del Elohim. Con su imagen. Ahí dice, así, dice que si se refiriera a una imagen corporal, la Torah no hubiera utilizado la palabra selim, que es imagen, sino Imagen. hubiera utilizado la palabra toar, como una copia exacta de algo físico. ¿Y cuál utiliza? Selim, ¿Qué es una imagen? no. O sea, selim se puede traducir al español como imagen. Hace referencia a la capacidad intelectual y no a la figura física o al aspecto de algo. No, yo tengo algo más interesante. Medítelo. Creó al hombre con su imagen. Creó al hombre con su imagen. Y hay un texto que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Busca el texto. Él es, ¿a quién se refiere cuando dice Él es la imagen del Dios invisible? Mashiach. A Yeshua, ¿no? ¿Ah? A Yeshua. O Yeshua. Entonces, si yo digo, creó al hombre con su imagen. 2 puntos. Él es la imagen. Ojo con este texto. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. No aparten su dedito de la Torah. No lo cierren ahí porque vamos a seguir parados ahí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Óigame bien. ¿Cómo así que Yeshua HaMashiach es imagen del Dios invisible? Pero para el texto dice que creó al hombre con su imagen. Y Él es la imagen. O sea, que el que creó al hombre fue Yeshua. No. Él está diciendo que la imagen creó. Dice que que Akadosh Baruj Hu creó con. O sea, intervinieron 2 seres mordeos artistas haciendo una figura. Pero el que creó fue el Abacados, no Yeshua. O sea, HaMashiach. sí, o sea, él fue el que lo Lo moldeó. El que lo moldeó. Pero Pues dice el que le dio con el aliento fue otro, ¿no? su imagen. ¿Sí? ¿Y quién es la imagen del Eterno? Pues eso. Yeshua. ¿Ahora sí la pescaron o no? ¿Sí me está a entender? O sea que no es, por ejemplo, hagamos al hombre con su imagen. Y ahí no está diciendo de crear. Está diciendo que el que creó Elohim al hombre con su imagen. ¿Y qué es la imagen de creado? Porque la ortodoxia está encerrada en esa palabra imagen. Porque dice que Akadosh Baruj Hu habló desde el Sinai y nadie vio imagen. Y dice que desde la zarza ardiente, que no ardía, ardiente que se ardía, dice que él hablaba a Akadosh Baruj Hu, pero por allá adelante dice que el ángel hablaba desde. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ok, vale. Entonces, dice el texto, otra vez, creó Dios al hombre con su imagen. Con su imagen. ¿Y cuál es la imagen? Según Colosenses, la imagen del Creador es Yeshua.
Por lo tanto, el hombre fue creado con yeso, pero no lo creó yeso, lo creó el abacados. ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. Porque nada fue creado por Yeshua HaMashiach. No, acá, de todas maneras aquí abajo dice, porque en él fueron creadas. En él, fueron creadas todas las cosas. no por él. No, sí, en él. O sea, yo me basé fue en esta parte. Bueno, no, pero a ver, no quiero que lo vean desde el punto de vista literal, sino quiero que lo veamos desde el punto de vista espiritual. Que Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Creó, que era para donde iba Sergio, que creó o hagamos. ¿Sí o no? Dice, hagamos. Dice aquí. Hagamos. Entonces Hashem, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre una nechama. Dijo Elohim, hagamos al hombre con imagen, con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. La Torá de Rachi que dice es semejanza. 26. Hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces. Dios dijo, ¿En qué texto estás leyendo? 26. Vale. 1:26. Vale. Hagamos un hombre con nuestra imagen, Sí. conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra. Listo, que domine. Dios dijo, hagamos un hombre con nuestra imagen. Eso, por ejemplo, puede dar para 1000 diatribas. Porque él dice, hagamos un hombre con estas características, como si existieran más hombres con otras características. ¿Me estás haciendo entender el mal uso del término un? Mientras, me dice Jenny, ¿entender? Porque léelo despacio y durito. Dios dijo, hagamos un hombre con nuestra imagen. Un hombre, como si existieran otros hombres. No cabe. Mira cómo dice esta. Dijo Elohim, hagamos al, no sé si el término usar correcto es al o un. Es que Al si le o digan, un. dice Adán, y si yo escribo Adán, puedo decir un hombre. ¿Un hombre? Adán. O sea, el sustantivo como tal, Adán, para mí, al traerlo al español, puedo decir un hombre. Lo puedo catalogar como una unidad porque en el hebreo no hay ese ¿Artículo? artículo de, ¿cómo le llaman? Definitivo. Pero Adán es hombre, Adán es hombre. pero no como tal Eso es un definido. hombre. No, es que es que en el español existe para nosotros uno, cuando queremos darle de unidad. En el hebreo eso no existe. Si yo tengo el sustantivo solito, ya le puedo decir es un hombre, es un caballo, pero ahí no existe la palabra uno. No existe la palabra No un. existe. O sea, ese artículo como tal no existe. En el Y hebreo yo no podría usar el al. existe. No, porque ahí sí tendría que utilizar el Entonces artículo ni definitivo. pongamos uno ni pongamos al. Entonces, ¿cómo quedaría? Adán, hombre. Hagamos hombre. Hagamos Acá yo la hombre. tengo así. ¿Cómo? Acá dice, dijo Dios, hagámonos hombre en nuestra imagen. Sí. Dice eso lo en puedo nuestra- utilizar. Esa sería la adecuada. Hagámonos hombre. En Con- nuestra- bueno, acá dice en nuestra imagen. Hagámonos hombre con nuestra imagen. Porque la partícula al no existe ahí. Ni la partícula un. No existe en el hebreo. El al sí, porque es el tendremos que utilizar una que se llama el, los, las, que es el ja, el artículo. Y no está colocado ahí. Ahí no está. No existe. Hagámonos, Adán. hagámonos hombre con nuestra imagen. Ese debería ser el texto real. Hagamos hombre. Adán, hagámonos Adán. ¿Sí o no? Y Entonces, en ahí es en donde el, entra- En el tú- 27, perdón. Sí, En el 27, ahí se utiliza el el al. Vayomer Elohim et ha-Adán. El hombre. Ahí sí dice el hombre. No dice al hombre. Dice ha-Adán, el hombre. Y quedó Dios. Anterior dice el hombre. solo Adán. Y no, que se le coloca la parte. Y Ahí que- está el ha-Adán.
¿Cómo? En el 27, en el 28, perdón. Ah, No, el 27, perdón. 27 dice, Vayomar Elohim et Ha'adam. Y creó Dios El hombre. el hombre. El hombre, ahí sí es el hombre. Y ahí también está con su imagen, no a su imagen. ¿oyó? Sí, con su imagen. Sí, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra lo creó. Acá dice, así que Dios creó hombre en su propio nombre. Bueno, utiliza la palabra Adán ahí también, Creó hombre. ¿correcto? Sí, pero el 27. El 27 ya es el hombre, ya es el hombre. El hombre. Acá dice, Ahí entra, pero esperamos, porque Sergio quiso tocar un tema que me parece lo del creamos y le hagamos, que es lo que tú dices que el Ramban dice. Guía de los perplejos, señor. Dice eso, que si se refiriera a algo material, hubiera utilizado la palabra toar y no la palabra selem, que cosa dice que esa es. Pues lo dice Ramón, imagino que esa es, ¿no? Pero lo que se refiere damot, que es semejanza, que es un derivado de damar, asemejarse, e indica asimismo similitud respecto a una idea. Cuando se dice me asemejo al pelícano del desierto, no es en cuanto a las alas y el plumaje, sino a la tristeza que tiene el pelícano y a la tristeza que tiene la persona. A un atributo o un sentimiento, Sí. a lo que él Acá le dice- quiera mostrar. Sí, exacto. Dice, entonces no se refiere a una capacidad corporal, sino a una capacidad intelectual, para la que no se emplea ni el sentido ni parte alguna corporal, ni extremidades, ni extremidades, porque la comprensión divina nos hace entender que el cuerpo, que Dios no tiene cuerpo. Redondeemos y suave. La palabra semejanza ahí no quiere decir que Akadosh Baruj Hu tenga cuerpo, que es lo que dicen los mormones día y noche. La palabra semejanza quiere decir que yo tengo atributos, ¿cierto? Terrenales, porque Akadosh Baruj Hu tampoco le pone triste, pero él óigame, él me infringió, me colocó dentro de mí la tristeza para cuando Akadosh Baruj Hu diga en su palabra y me alegré con ustedes, no es porque él se alegre, porque si él se alegra, él se entristece y él no puede andar con eso para arriba y para abajo. O sea, lo que dice Hoy Dios amaneció alegre, mañana amaneció triste. No. Él colocó eso dentro de mí para que cuando él hable en términos terrenales yo comprenda y entienda un método de conexión. Sí. Porque si no colocara eso, pues yo quedaría como incomunicado. lo que dice no acá, sabría qué dice- está tratando de expresar. Correcto. dice, algunos creían a consecuencia de este versículo que Dios tiene figura de hombre, es decir, forma y aspecto. Sí. Es decir, que Dios está limitado a una corporeidad. Convencidos de que si se apartaban de esta creencia, desmentían el texto bíblico y hasta negaban la existencia misma de Dios. Si no era un cuerpo con cara y manos como ellos en forma y aspecto, salvo que más grande y resplandeciente, a su juicio de su sustancia, no precisamente hecho de carne y huesos. O sea, lo que dicen es que los teólogos de esa época ya pensaban que Dios tenía un cuerpo. Sí. Y que alejarse de esa noción de que Dios tiene un cuerpo, los teólogos pensaban, no, si nosotros decimos que Dios no tiene cuerpo, no, decimos al mismo tiempo que no creemos en Dios. Entonces dice que ellos inventaron que Dios tenía, que era un cuerpo mucho más grande, con cara, con manos, No. y que no estaba hecho de No. carne y de sangre. Eso dicen ellos y ahí se basa parte de los mormones y parte del catolicismo, porque O sea, los, eso no es- los católicos quieren darle de cierta forma a todo. ¿Sí o no? Eso no lo dice Todo Pablo. que tenga una forma. Entonces Pedro tiene que identificarlo con una forma, porque espiritualmente como que yo no lo concibo. Nadie ha visto a Hashem. Nadie. ¿Y qué es Elohim? Dice, Elohim es espíritu. Es Ruach. Eso es un texto, ¿sí o no? Dios es espíritu. Él habita en luz inaccesible. Nadie ha pasado allá. Nadie le ha visto. Absolutamente nadie. Y si le viera, no lo podría describir. Sencillo. No se puede describir. ¿Cuál es la pregunta concreta? Exacto, semejanza, ¿cuáles Porque son? escribió dos cosas. ¿Qué diferencia ¿Qué dices? entre semejanza e imagen? No creo que sea lo mismo que se dice que atributos. Sí, los dos son atributos, pues no creo que vaya a escribir atributos. Remueve ese atributo. Y imagen, dice, es la concepción de algo que no es Está físico. jugando. Que no es físico. No, O sea, la o raíz sea, que es sería lo mismo. de mundo. No, No sé, bueno, concepción de algo que no es físico, eso sería serio. ¿Sí?
Y Demut es como un atributo. ¿Cuál es la primera? Así yo te puedo explicar. Selem. ¿Qué? Selem es imagen. Listo. Que es lo que decimos que son, la imagen son los atributos que nos hacen entender al Eterno. O que No, porque es que quedamos que esa imagen era con su imagen, que es Yeshua HaMashiach. Pero digo, retomamos. Selem, Sí. imagen. Ramban define eso como la No, forma. pero entonces nos quita Rambán No, porque el es que le está Cor. citando es la interpretación de la palabra en hebreo, lo que significa. Es que esto él lo escribió en español. Sí, Y él está citando desde el hebreo qué significa la palabra Selem. ¿qué es Selem? Esencia constitutiva de una cosa. Pero acá dice que es de algo que no es 100% físico. Espiritual. Sí. Sí. Y de semejanza, de Demut, sí dice que es un atributo. Dentro de lo espiritual. Sí, dentro del Es que ya ahí te explico. Lo que mira, la cuestión es, una es la concepción o la estructura que nosotros estamos formados. ¿Sí o no? En esa estructura, él colocó unos atributos. Dentro de esa estructura, él colocó atributos. Esos atributos se los colocó inclusive o solamente al hombre. Es decir, yo no puedo percibir que, por ejemplo, Gabriel sufra depresión o tristeza. O sea, acá dice algunas versiones. Imagínese. Dice que Dios colocó en el hombre características únicas del hombre. Si me van a entender, en la estructura, que es una, yo la entiendo por estructura, tuya es muy diferente a la de Gabriel o Miguel. Por lo tanto, a esa estructura le colocó los atributos que difieren también de Gabriel o Miguel. ¿Sí? Entonces es una estructura espiritual, un soplo muy diferente a que tiene Gabriel y Miguel. Con unos atributos diferentes también. Son únicos. Sí, correcto. ¿Sí o no? Ahora, no quiere decir, yo también creo que los malachim tienen atributos de Akadosh Baruj Hu porque tuvo que colocarle atributos a los malachim, o sea, a los mensajeros, a los ángeles, porque no los pudo hacer ni igual a él ni igual al hombre. ¿Sí? No he leído nunca que diga que los ángeles lloraron. Que sí lo tenemos en como algo de nuestra manifestación de algo interno, que puede ser dolor, tristeza o alegría, o como se sea. Que nace en un atributo que el Eterno colocó en nosotros. Por ejemplo, podemos llorar por misericordia, que algo nos movió a misericordia. Ese atributo misericordia fue colocado en mí, ¿sí o no? Para que yo entienda su misericordia. Miren esto. La estructura de nosotros es mucho más elevada a la de los ángeles. Por lo tanto, el totazo de nosotros fue mucho más elevado que el de los ángeles. Nuestra estructura es la más compleja de la espiritualidad, por lo que estoy diciendo. Tanto que el Akadosh Baruj Hu decide dar arrepentimiento al hombre y no a los ángeles. Porque a Hasatán, Akadosh Baruj Hu le hubiera podido dar el arrepentimiento, pero no se lo dio. Se lo dio solamente a los hombres. Porque su concepción es muy alta, la del hombre. La del hombre es muy alta. Tanto que nosotros tenemos la capacidad de echar fuera demonios. ¿Sí me saben entender? Todo hacia donde vamos. No podría utilizar la palabra superioridad del hombre sobre los ángeles. No sé, porque dice que hay un ángel que mató en una noche 300,000. El ángel de la muerte. ¿Sí o no? No sé el término de superioridad cómo lo pudiéramos medir. Lo único que sí es que yo tengo, o a mí me fueron impuestos atributos de Akadosh Baruj Hu mucho más cercanos a él que los ángeles, que los malachim. Por lo tanto, si me colocaron los atributos se encienden o ¿cómo se llaman eso? Se dan a conocer, esos atributos se dan a conocer en la medida que volvemos a nuestro estado, es decir, a ser estudiosos de la Torah, porque nosotros en los cielos recibimos Torah, los ángeles no. Alguien preguntó hace poco si los ángeles habían recibido Torah. Yo dije, ellos pudieran haber sido creados bajo leyes, que los ángeles desean ver esos secretos, entender esos secretos. Cuando
Sí, cuando nosotros estamos hablando aquí, cosas reveladas, cosas que el Eterno ha decidido revelar, los ángeles que están por aquí, ¿cierto? Quieren como aprender eso. Sienten como ansiedad por aprender eso. Ahí te lo vamos a leer. Es que es un... Primero de Pedro 1, 2. ¿Por qué ellos desean eso? Porque nosotros se nos dio esa capacidad de interpretación alta de la Torah y no a los ángeles. Sí, sí, sí. Leer. Dice, a estos Oiga, se les que digo reveló como si fuera ese. que no para sí mismos, sino para nosotros. Sí, Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Hebreos 2. 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos Teniendo por alrededor delante. gran nube de testigos. Alrededor, esos son ángeles. Pero el texto clave ese segundo dice que los ángeles ven ese brillo en nosotros. Anhelan. Esa capacidad interpretativa que Él colocó en nosotros. Porque yo voy a decir una cosa. Yo puedo leer, pero interpretar es otro nivel. Usted tenía eso dentro de usted. Y cuando usted vio ese texto, lo entendió, lo comprendió, se desempañó, volvió a brillar. ¿Sí? Porque estamos volviendo a nuestro origen, a lo que nosotros éramos. Y volvemos al texto. Porque dentro de nosotros está ¿quién? La Torá. Sí, señor. Dentro de nosotros está la Torá. Yo vengo con esa impresión dentro de mí. Toca es, ¿cómo se llama? Desempolvarla. Porque a través de nuestros actos malignos y de nuestros malos hábitos y de nuestras malas costumbres se empañó. Se empañó. ¿Sí? Desde que vinimos, desde antes de la fundación del mundo, pero desde que vinimos a esta tierra, se nos mandó con esa de desempañar la Torá, lo que está dentro de nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a desempañar eso, yo encuentro altos niveles de sabiduría y altos niveles de revelación. ¿Sí? ¿Quedó claro con su imagen? ¿Alguna pregunta para terminar ahí? Sí, bueno, creo algo de Lo que pasa es que hay una formación, hay una malformación del orden de las cosas ahí, del orden del texto. Es que hay que ver que el Berechí no está consecuentemente armado, porque por ejemplo nos falta el pedazo cuando creó la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice que creó el sol, o sea que los cielos estaban sin sol, ¿sí o no? Pero la tierra ya estaba creada, pero dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, no siempre seguir la secuencia. ¿Por qué? Bueno, por esta situación. Porque lo primero que hace Akadosh Baruj Hu no es hacer. No es hacer. Lo primero que hace Akadosh Baruj Hu en un punto donde abre un espacio que es. ¿Qué dijo Dios a la luz y para luz? Esa. 1:3. Y dijo. A esto se le llama emanación. ¿Qué dijo Dios a la luz y para luz? ¿Qué es emanar? Eso es lo primero que se produce con el verbo bair omer, que es salir de. Entonces, este es el orden, emanación. Lo primero que hace Akadosh Baruj Hu y dijo. La primera emanación, o sea, por donde se produjo la emanación es por medio de Mashiach. ¿Sí? Entonces, mira. Lo segundo que pasa es, tú vas a hacer esto. ¿Cuál crees tú que es el orden de estas tres cosas? Hacer, formar o crear. ¿Qué crees que yo coloqué eso en desorden? ¿Cuál crees tú que es el orden? Lo primero, ahí les di la pista para que no nos enredemos. Emanar, salió de. Y es cuando dijo sea. El dijo sea es Yeshua HaMashiach. Ya lo vimos aquí una vez. ¿Sí o no? El dijo sea la luz, el or. De sea ro. Entonces abrió un espacio y metió la luz. Primer luz, que es Yeshua HaMashiach. La contracción de Akadosh Baruj Hu para poder crear todo el universo. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Listo? Emanar. Listo.
¿Cuál cree usted que es el orden de estas tres cosas? Hacer, formar o crear, formar, hacer y crear, hacer y formar. ¿Cuál cree usted? Para mí crear primero, obviamente. Crear, hacer y formar. Crear, Hacer y formar. crear, luego Hacer y formar. Sí, porque primero tienes que crear para poder hacer. Porque sí, ¿con qué vas a formar la creación? Si no tengo idea. Buen punto, chico. lo último de todo que es Hacer, yo digo. Formar. en eso creo que compilamos todos, crear, hacer y formar, con lo cual yo estoy de acuerdo, crear, hacer y formar. Lo último es una forma, porque la forma es lo último que produce mi idea. ¿Sí o no? Yo primero tengo que crear para ver qué voy a hacer y para después sí terminar de moldear. Berechit 1:26, ¿qué dice? Entonces dijo, Imagínate. sí, entonces dijo Dios, hagamos. Ese, hagamos. O sea, mira, hagamos lo colocó de primeras. ¿Sí o no? Después, 27. Y creó Dios al hombre. Hagamos crear, creo. Creó, este es el 1, este es el 2. ¿Cuál es el 3? ¿Cómo dice el 2:7? Entonces así formó al hombre. Entonces, ¿qué colocó? Formó. ¿Cuál es el orden? Hacer, Forma. crear y formar. Y nosotros sabemos que ese no es el orden. Eso quiere decir que ese texto yo tengo que girarlo. O sea, mi interpretación tengo que girarlo. Y aquí yo tengo que tener cuidado con eso en Berechit. Siempre en Berechit hay que tener cuidado, que parece que nos dice una secuencia del crear, hacer, formar. Porque lo primero que había aparecido era creó, después el hacer y por último el formar. Y tú miras, no. Lo primero que es hacer, luego formar. No, me equivoqué. Lo como está en el 26, ¿qué es el primero? Hagamos. Sí. Segundo, crear. Creo y después Y la tercera, formar. Y ya vimos que ese no es el orden secuencial. Por lo tanto, ese texto no me maría. O esos textos, ese orden de la secuencia redactiva no me daría. No me daría el orden. ¿Sí? Sí, entonces en lo que Los usted siete, dice, siete, pero aquí hay uno. o sea, primero lo hizo. Lo- hizo Algo que físicamente. habla sobre No, lo primero que acabó el Barujú los años, hace ¿no? es Los- crear. crear. O sea, que si era un- Cuando es el año 20, vale, Sí, una estructura. Sí. Pero entonces, ¿por qué el 28 dice eso? ¿Qué dice el Que 20? fructificar y multiplicar. Porque no siguen la misma secuencia. Si tú miras después fructificar y multiplicar, si abajo dice que hizo al hombre, ¿por qué primero lo mandó a fructificar y luego hizo al hombre? Pero o sea, Porque las secuencias de Berechit son así. o sea, ahí está mal, supuestamente. No estoy diciendo que esté mal, sino que yo tengo que saberlo interpretar. No, pues a la hora de interpretar, a la hora de leerlo tú lo lees, pues a la hora de interpretarlo yo tengo que darle el orden. Y eso tiene un misterio, y tiene un misterio para ti. Porque yo no puedo No, bueno, fructificar. sí, es que lo que hicieron Nelson es el orden que le toca darle a uno. Sí, por ejemplo, después dice, mire, por ejemplo, fructificar y multiplicar, si no ha hecho la mujer. Sí, por eso. Sí, entonces, O sea, esa era mi pregunta. Por- Pues, ¿por tú lo qué que tienes que ver dice es que, discúlpame, que Moshe Rabbeinu está viendo la escena de la visión que le está dictando, porque se lo están dictando a Moshe Rabbeinu, ¿cierto? Que él está ajeno, él está afuera de eso y está viendo el movimiento. Como hagas de cuenta una visión. Bien, lo que yo estoy diciendo es que yo lo leo tal y como está en la bendita Torah. La bendita Torah no se equivocó, está perfecto. ¿Sí me entiende? Nosotros aquí modificamos es textos, palabritas mal ubicadas, pero el orden no. Entonces, lo que, por ejemplo, está diciendo, lo fructificado y multiplicado, ¿dónde está? Y los bendijo Dios, 28, y los bendijo Dios, ¿sí o no? Y abajo dice que los creó hasta ahora, ¿sí o no? En Berechit 1:1, ¿vale? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí o no? Mira el orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora ve a Berechit 2:4. Ahí dice que hizo primero la tierra y los cielos. Pero que creó primero. ¿Tienes que cambiar el orden? Sí. Pues dígamelo a mí. O sea, primero creó los cielos y la tierra. Y abajo dice que hizo primero
La tierra Y y los cielos. Señor. Entonces, no siempre seguir la secuencia. Bueno, yo creo que dejemos ahí.